Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Bueno, estamos terminando hoy una de las iglesias. ¿Cómo se llama la iglesia que estamos viendo? La iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Entonces, estas 7 iglesias que dice el libro de Apocalipsis representan no solo las comunidades históricas en el Asia Menor, sino que también los modelos espirituales, y eso tenemos que estarlo viendo, modelos que son espirituales y proféticos. Y vamos a ver esta iglesia en las condiciones que la Biblia nos presenta a lo largo de la historia, porque como hemos dicho, todas ellas nos representan a nosotros. El Señor le dice a Juan: escribe a la iglesia pero usted lo tiene que tomar para usted. Escribe a la iglesia Ministerio Fe y a los que componen esa iglesia. Entonces, hasta ahora hemos visto 4 de las 7 iglesias. La primera que vimos fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era la que había abandonado su primer amor. ¿A usted le gustaría que la llamaran así? La que ya no ama a Dios. Y viera que al Señor le duele mucho que la iglesia abandone el primer amor, porque uno fácilmente como hombre se enamora muy fácil de las cosas. Se enamora de la belleza, del cuerpo, del hombre, de la empresa, hasta de la bicicleta. Y la iglesia de Éfeso le faltaba amor. Dice la palabra de Dios que ella había abandonado su primer amor. ¿Sabe una cosa, hermanos? Es importante que nosotros amemos al Señor con un amor real, con un amor verdadero. El Señor no quiere que usted le ame a Él como quiere a una amiga o a un esposo o a una esposa, o un hijo o un nieto. El Señor no quiere que usted le ame a Él como usted ama el dinero, el trabajo. El Señor no quiere que usted le ame a Él como ama su cuerpo. El Señor exige y demanda nuestro primer amor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero es para Dios. Lo primero es para Dios. Usted puede ir, darle lo segundo, lo tercero a los hijos, a su esposa, a su esposo, pero lo primero el Señor siempre lo va a reclamar para Él. De todo, de todo. Lo primero es para Dios. Diga: lo primero de mi vida es para Dios. La segunda iglesia que vimos fue la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufría una persecución. La tercera iglesia que vimos fue la iglesia de Pérgamo. Era la iglesia que necesitaba arrepentirse. Y esta que estamos viendo es la iglesia de Tiatira. Y esta es la iglesia que tenía una falsa profetisa. ¿Recuerdan? Y en esto quiero enfatizar, hermanos, no todo lo que brilla es oro, no todo es palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. El hecho de que una persona le diga a usted que Dios le dijo que le diga, usted lo tiene que comprobar y usted lo tiene que pesar. Amén. Hoy veníamos de hacer una diligencia, mi esposo y yo, de repente entró una llamada al teléfono mío, pero era una llamada para él. Entonces le digo: te están llamando un señor. Y ya él toma el teléfono. Un estafador de algo que es real. Dice: bueno, lo llamamos de aquí ¿de dónde, Randita? De la municipalidad de San José. Y era un estafador. Y hoy nos pusieron una aplicación para detectar las llamadas de esta índole. Y qué importante que es que nosotros nos pongamos vivos, hermanos. Y esta iglesia, lo que la caracteriza es que tenía una profeta falsa.
una profeta falsa. Así es que cuando usted recibe una palabra, pese la persona y pese la palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pese la persona y pese a la palabra. Una persona que no ande en buenos pasos con Dios, que no me venga diciendo a mí que Dios la usó para darme un mensaje. Y seamos muy celosos de eso. Amén, hermanos. Amén. Entonces, en esta iglesia que estamos estudiando y hoy terminamos con ella, es la iglesia de Tiatira. La próxima semana continuaremos entonces con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la iglesia que se había quedado dormida. Ahí lo vamos a estar viendo. Luego veremos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia había esperado con paciencia. Es una de las iglesias que el Señor la honra. Y la última iglesia, ¿saben? ¿Quién sabe cuál es la última iglesia de las 7? La iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia que era tibia y no caliente. Ahí es donde el Señor, bueno, a esa iglesia le da duro Dios, le da duro Dios. Tú dices que eres rico y eres pobre, le dice. Y eres un miserable, desventurado y desnudo. A esta iglesia le da duro el Señor. Y todas ellas nos representan a nosotros, hermanos. Así es que esto es como un check, ¿verdad? Ve a ver cómo estamos delante de Dios, porque Dios a nosotros no nos quiere tibios. O somos calientes o somos fríos, pero tibios no. A medias nada. Y cuando nosotros andamos a medias, nos va como un quebrado, hermanos. El Señor dice que al tibio, ¿qué hace? Lo vomita de su boca. Por eso es que nos da a nosotros, nos da enseñanzas. Y el Señor nos prueba a cada uno de nosotros. Entonces, quiero que abramos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 18 al 29. Y dice: y escribí al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada ¿cómo? ¿Que se dice qué? ¿Que se dice qué? ¿Y qué hace la profetisa esta? ¿A quiénes? ¡Wow! Imagínense tener una líder así en su red. Qué tremendo, ¿ah? Esa mujer profetiza, de la que se dice profetiza, dice, los enseña a los siervos ¿a qué? Qué tremendo que dentro de una iglesia una servidora o un servidor enseña a fornicar, ¿verdad? Y se ha visto, todos los días se ve, todos los días por todo el mundo se ve estas disque siervas que seducen y enseñan a los siervos a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dice el 21: y le he dado tiempo. Qué Dios más lindo, ¿verdad? Le he dado tiempo, ¿para qué? Vea, el Señor sabía quién era, sabía lo que hacía, sabía lo que decía y sabía lo que tenía en el corazón. Y el Señor siempre le da tiempo. ¿Para qué? Dígame si no es bueno Dios. Él es bueno, porque sabe lo que hacemos, sabe a quién se lo hacemos, sabe por qué se lo hacemos y todavía nos da tiempo. Y pienso yo, ¿a cuántos el Señor hoy les está dando tiempo? ¿A cuántos Dios les está dando tiempo? Dice para que se arrepienta, pero ¿qué pasó? Pero no quiere ¿qué? Arrepentirse de su fornicación. He aquí, dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Mire, es que una persona que hace pecado
se lleva al que está con ella también. Se lo lleva. Dice que en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepintiere de las obras de ella, y a sus ¿qué? Y a sus hijos. Yo les recomiendo que vengan el domingo, hermanos. El domingo tengo un tema de la familia. Es un tema muy fuerte, muy duro, y no quisiera decirlo, pero venga. Venga, porque estamos en los últimos tiempos y la palabra es muy fuerte. Porque un padre que no da testimonio en su casa se lleva entre las patas a sus. Ese es el problema. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, y aquí está siempre la bendición del Señor, que sella con una bendición, al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Este es el mero mero, ¿verdad? Este es Jesucristo. El que tiene oídos, ¿qué dice? El Señor le dice a las 7 iglesias esto: el que tiene oídos. Pero hay muchos que tienen oídos pero no oyen, o no quieren oír lo que Dios dice, porque Dios es un papá bueno, pero habla muy firme, habla muy directo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el hijo no quiere solamente oír lo que dice el padre, quiere hacer lo que hace el padre. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Así es que Dios hace. Por eso Él se vistió humanamente, porque Dios era invisible, pero cuando viene en Cristo se encarnó. Es lo más bello que ha habido en la historia del mundo, porque Dios bajó del cielo en carne, en Jesucristo. Dice la Biblia, se hizo hombre y vino a nosotros para que nosotros le pudiéramos tocar, le pudiéramos ver y pudiéramos caminar con Él, y nos dejó el legado de esa presencia. ¿Y a qué vino? A dar testimonio. No solamente vino a hablar la palabra, sino vino a cumplir la palabra. Amén. Así es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y ahí es donde la iglesia Dios le estaba llamando la atención a la iglesia. El que tiene oídos, dice, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y dígame algo, hermanos, es cierto, ¿no?, que el Espíritu Santo habla todo el día con nosotros. Todo el día, vea, usted sale y el Espíritu Santo le habla. Porque el Espíritu Santo es el que nos dirige. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es quien nos aconseja. El Espíritu Santo es nuestro maestro, hermanos. Y todo el día el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros las cosas que convienen y las que no convienen, las que podemos hacer y las que no debemos hacer. Que nosotros nos hagamos los locos es otra cosa, pero que habla, habla, que dirige, dirige, y después consuela. Él es nuestro consolador, el Espíritu Santo. Por eso aquí dice en Apocalipsis, a todas las iglesias le dice, el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen oídos, pero no quieren oír. Y cada día caen y caen y caen. ¿Por qué? Porque muchas veces dices que yo me siento tan sola.
es que yo soy tan sola, tan solito. En mi casa estoy solo, en mi trabajo estoy sola, en la iglesia estoy sola. Perdón, ¿el Espíritu Santo está muerto dentro de usted? El Espíritu Santo está vivo. Él es el quien nos guía a nosotros. El problema es, hermanos, es que no le oímos. Pero ¿será que no lo oímos porque tenemos los oídos saqueados? No es porque no nos conviene oírlo. Perdón que estoy un poco afónica, pero estoy. Camilo me pegó la gripe. Camilo. Entonces, esa Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse. Hermanos, y de verdad, Jezabel era una persona diabólica, mala. Y Dios le da la oportunidad de arrepentirse. No hay malo que el Señor no le dé la oportunidad de arrepentirse. Hay malos que se arrepienten como yo, que era muy mala, y usted también. Amén. ¿Y se arrepintió? ¿Se arrepintió usted? Pero hay malos que no se arrepienten. Jezabel fue una de las que tuvo la oportunidad de arrepentirse y no lo hizo. Amados, todos los días yo les recomiendo que ustedes se arrepientan. Arrepiéntanse de todos sus pecados, porque todos los días nosotros fallamos a Dios y todos los días nosotros cometemos pecado. Y tenemos que arrepentirnos todos los días para estar en paz con Dios, porque puede ser que Él venga en cualquier momento, y si usted no se arrepiente, se va a quedar aquí a conocer al anticristo, a ver si es rubio o moreno. ¿Quisiera usted eso? No, claro que no. Entonces, cuando Dios envió al profeta Elías en aquel tiempo a encontrarse con Acab y los profetas de Baal, allí se le demostró que Jehová era el único Dios verdadero. En aquellos sacrificios, ¿verdad? Que ellos estaban llamando al sol, llamando al Dios fuego, llamando a los dioses materiales, a los dioses que no tenían poder. ¿Sabe que muchas veces el hombre busca lo creado de Dios, pero no al Dios de la creación? Se abrazan al árbol, adoran la luna, adoran al sol, adoran al hombre, adoran. Qué asco lo que les voy a decir. Pero hay personas que al parir se comen la placenta, o mujeres, porque como no tienen la revelación del Dios verdadero, para ellos esas cosas son muy importantes, porque entonces van a tener la energía, van a tener la vibra, van a tener el poder humano. Qué equivocados estamos. Y entre más viejo se hace el mundo, más mañas tiene el hombre. Y tenemos que estarnos limpiando nosotros de todos estos conceptos de Baales, hermanos. Y allí fue donde se demostró que Dios era el único Dios verdadero. Después de esto, se dice que Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera. Elías le dijo a los dioses de Baal, a los seguidores de Baal: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero Jezabel no quiso hacerlo, no le hizo caso. De hecho, en aquel momento mandó a cortarle la cabeza a Elías. Porque cuando usted está en un ambiente donde usted solamente es cristiana o cristiano, y usted levanta un altar, todos los demonios se le van a venir encima y van a mandar a que le corten la cabeza. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos firmes, sabiendo que Dios está conmigo, y si Dios está por mí, ¿quién contra mí? Amén, hermanos. Entonces, al parecer también esta Jezabel de Tiatira, que era un espíritu jezabélico, porque ya no se está hablando de Jezabel del Antiguo Testamento, entienda. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos recibiendo el mensaje a la iglesia de Tiatira. Y el espíritu
espíritu jezabélico había transcurrido durante todo este proceso. Y el espíritu jezabélico está aquí. Está aquí. Y dice que esa Jezabel ya no era aquella que había recibido las advertencias para que se arrepintiera y que no había querido hacerlo. No es esa. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla a ese espíritu con severidad, así como trató a aquella Jezabel. Dice Apocalipsis 22, sigamos, 2, 22, 23. Dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Todavía había una posibilidad. El Señor estaba esperando que se arrepintiera. Todos los días el Señor espera que ese mundo se arrepienta. Todos los días el Señor espera que tu familia se arrepienta. Todos los días el Señor espera que nuestros compañeros se arrepientan. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir orando, clamando a Dios para que este pueblo se arrepienta. Pero el Señor le da una sentencia. Cuando no hay obediencia, el Señor pone una sentencia. Y Él dice entonces: he aquí, yo la voy a arrojar en cama. Debemos nosotros de entender esto, hermanos, que la misma cama que sirvió para adulterar con los hombres, esa misma cama iba a servir para que las enfermedades reposaran sobre ella y en esa misma cama muriera. Hay camas de pecado que le sirven al hombre para su deleite carnal y para su pecado, pero también para su agonía. Qué triste, ¿verdad? Y nosotros no nos damos cuenta, o el hombre no se da cuenta. Y entonces debemos de interpretar que esa cama como el hecho de la enfermedad, y que ahí va a pasar no solamente la enfermedad, sino va a pasar las dificultades, va a pasar el dolor. La cama que había sido un lugar de su pecado, ahora sería un lugar de su castigo. Por eso todos los días, hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque el cuarto es un lugar privado, es un lugar íntimo. Pero ese cuarto también ayuda para bendecirte o para maldecirte. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en el cuarto? ¿Qué es lo que se ha practicado en esa cama? Hay personas que cuando vienen a Cristo quitan todo, hasta la cama. Dice borrón y cuenta nueva. No quiero nada de ese mundo. Voy a limpiar mi cama, porque puede ser que por ahí han pasado hombres en fornicación y en adulterio. Y reclaman. Hay una autoridad delegada de parte nuestra, donde yo estoy, que le doy autoridad a ese lugar para que permanezca y para que me haga la vida imposible. La cama es un lugar de reposo. La cama es un lugar para recobrar energías, el dormitorio. Y nosotros tenemos que saber que esa cama no puede ser adulterada, hermanos, porque esa cama que puede servir para el pecado, un día viene a servir para castigo. Y hay que arrepentirse y limpiar eso, y si es posible algún día que el Espíritu Santo dé testimonio, también quitar todo eso. Se refería a un adulterio, no solamente físico. Aquí se estaba refiriendo a un adulterio en este espíritu jezabélico en la iglesia de Tiatira, un adulterio espiritual. ¿Qué, pastora, se puede adulterar espiritualmente todos los días? Claro que sí. Y es tan discreto el adulterio espiritual, porque quien es el maestro puede causar por mal camino a las ovejas, como lo vemos todos los días por las redes. Pastor cae, líder cae. Y nosotros tenemos que saber, ¿será que me está adoctrinando una jezabélica?
¿Será que me está adoctrinando un espíritu de Acab? ¿Quién lo está adoctrinando usted? Somos celosos muchas veces en decirlo, cuidado lo que ven en las redes, aún pastores. Es que yo lo sigo, sígalo, está bien, pero pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. Hay muchos pastores que son muy cómicos, hay muchos pastores que son muy simpáticos, hay muchos pastores que son muy comediantes, pero revíselo, a ver si es eso lo que el Espíritu Santo quiere que usted oiga, porque la fe viene por y el pecado también. Tenemos que tener cuidado. Y también dice algo muy triste: y a tus hijos los heriré de muerte. ¿Sabe que los hijos son los que siempre cargan con el pecado de los padres? ¿Sabía usted eso, hermanos? Los hijos, ¿por qué los hijos? Si no fue el hijo que hizo eso, si no fue mi hija, ¿por qué no yo? Pero la genética, porque dice la Biblia que el poder de la vida en la sangre está. Y la sangre se hereda. Y las maldiciones muchas veces que han hecho nuestros padres nos alcanzan a nosotros. Y muchas veces las maldiciones que he hecho yo alcanzan a mis hijos. Y después digo, ¿por qué será? Tal vez me tengo que recordar yo el pecado que todavía no he cortado, no he renunciado a ese pecado. Y un día los hijos lo van a demostrar. Y ahí tenemos que estar alerta nosotros. ¿Qué estamos viendo de los hijos? Y pedirle al Señor perdón por cada uno de nuestros pecados. Porque hay alguien, será el abuelo, el tatarabuelo, el bisabuelo, el papá, porque yo soy así, porque yo ando así. ¿Por qué esos temores? ¿Por qué esos complejos? ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué ese pecado está en mí si yo trato de buscar a Dios y no se va? ¿Por qué la maldición no se rompe? Si yo soy un hombre y una mujer que trato de buscar a Dios, hay una puerta abierta. Y tal vez usted dice, mi mamá está muerta y mi papá también, y mi abuelo, señales. Escudriñe, hermano, ¿de dónde viene? Porque aquí dice, si esto es un problema, dice, yo heriré a los hijos y los heriré. No es que le salió una ronchita por aquí, una alergia por acá, no, de muerte, dice. Los heriré de muerte. Hay una cadena de maldición que todos se mueren en accidente o todos se mueren de este problema. Y tenemos que revisar qué es lo que nos está tocando a nosotros, porque tenemos que estar rompiendo ese espíritu jezabélico. Era una falsa doctrina enseñada por Jezabel. Y aquí es donde yo me tomo la libertad y el derecho de decirles, sean celosos con lo que oyen, hermanos. Sean celosos a quien usted le preste el oído. Ay, es mi vecina que es buenísima y hace unas empanadas y unas tortillas con queso y me comparte, y también le habla. ¿Por qué? No es la simpatía. Discierna qué es lo que usted está recibiendo. ¿A quién le come? El gallito. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Estamos en tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Entonces ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. Entonces, no es que el Señor matara a los hijos de Jezabel porque era una herencia, no, que les dio tiempo también a que se arrepintieran y no quisieron arrepentirse. Porque el Señor no es así, que donde pongo el ojo pongo la bala. No, así es Satanás. Pero Él está diciendo, a los hijos también les dio tiempo de arrepentirse y no se arrepintieron. Entonces también ellos aceptaron esa condena de castigo que el Señor había anunciado para ellos. Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado. ¿Cuál era el problema? La tolerancia. Dice, hay un texto bíblico en Proverbios que dice, tanto peca el hacedor como el consentidor.
Así es que yo no puedo darme el lujo de consentir lo que dice la Biblia, que no debo de consentir. Es que es asunto de ella, perdón, está en mi casa. Tanto peca el hacedor como el consentidor. Tenemos que despabilarnos, hermanos. Como dice el Señor, la promesa del Señor, Él no apaga el pabilo que humea, lo vuelve a encender. Es de nosotros la responsabilidad de estar examinando cómo está su pabilo, hermanos. ¿Cómo está su pabilo? Todavía está con la llama, esa llama, ¿verdad? Que es entre celeste y anaranjada y roja, o está apenas humeando. Tenemos que tener cuidado. Y a todas las iglesias dice: sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Por eso es que a Dios no se le puede meter un ¿qué? ¿Con hueco? Un 10 con hueco. Ahora es como que 500 colones con hueco. Él no puede ser burlado, hermanos. Él no puede ser burlado. Las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que los rodea. Cuando yo vengo a Cristo, yo estudio la palabra, escucho la palabra, yo tengo más cuidado de no dejarme arrastrar por la sociedad que me rodea. Ni en el trabajo, ni en el barrio, ni en la familia, ni en la casa, porque tenemos conocimiento. Antes no, pero ahora sí. Tengo conocimiento y ya nosotros no participamos de eso. No participamos. Apocalipsis capítulo 2, 24, 25 dice: pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mire, ¿sabe hasta dónde nos lleva a nosotros el mal actuar? Hasta las profundidades de Satanás. Es decir, que ya se toma la mente hasta el infierno. Nos entierra. Por eso cuando nosotros vamos de mal en mal, de peor en peor, de pobreza en pobreza, de ruina en ruina, yo tengo que saber a dónde estoy, a dónde he descendido. Si nosotros vemos en nuestra vida que el actuar, el vivir, el sentir no ha cambiado, yo tengo que lo mínimo que tiene que hacer, hermano, es revisarse, a ver por dónde viene el mal. Es que ha descendido a las profundidades de Satanás. Es que le hemos dado un permiso, hemos abierto la puerta a las profundidades de Satanás. Porque esto no se va si Dios me ha dicho que Él es el Dios Todopoderoso. Porque es que esto no se va, porque es que yo estoy ahogada y está en tanta ruina. ¿Será que hemos descendido a las profundidades de Satanás? Y de ahí el Espíritu Santo nos tiene que sacar. El trabajo es mío. No le eche la culpa a aquel o a aquella. Tal vez cooperaron para que nosotros fuéramos consumidos ahí, pero no podemos nosotros darnos el lujo de estar en el lugar donde el Señor no nos ha puesto, sino nuestras propias decisiones. Amén, hermanos. Termino con Apocalipsis capítulo 2, verso 26 al 29. Dice: y el que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire, vamos a reinar, vamos a ser gobernantes en las naciones, porque el Señor a nosotros nos va a llevar cuando Él venga. La venida del Señor es eminente. Quiero decirles algo. Escuché a una persona decir esto. Yo oí a un pastor diciendo, oiga esto, qué interesante, porque a mí me llamó la atención. Dice: hoy yo les aseguro que Cristo no va a venir. Y entonces le dice la congregación: ¿y por qué? Porque no ha venido. Hasta el día de hoy no ha venido. ¿Y sabe qué? Es que la venida del Señor es eminente. Puede venir en cualquier momento. No, usted no puede decir Cristo no vino hoy.
porque son las 6:30 de la tarde. No, y todo lo que falta para que se acabe el día. ¿Quién le ha dicho a usted que Cristo no puede venir hoy? Lo estamos esperando, hermanos. La venida de Cristo es eminente. Viene en cualquier momento. Y en este momento es donde el enemigo y las profundidades de Satanás están más atentos y alertas para que tome un hijo más del Señor y llevarlo a las profundidades de Satanás y perderlo. Entonces, dice el 27: y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y dice el 28: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y termino con esto, hermanos. ¿Cuántos han oído la palabra? Así es que si usted tiene oídos, no solamente es de oír, sino de retener y aplicar lo que hemos oído. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy.